Hola Pablo, hace tanto tiempo que no te veía físicamente, te veo distinto también. Bien, bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, el cuidado, hay que empezar a... Llega una edad que hay que empezar a cuidarse. Pero un cambio que hace un año y pico que no nos vemos. Sí, y sí, la sí, verdad que fue un cambio de vida y un cambio de forma de encarar las cosas. Así que bueno, pero bueno, para mejor, ¿no? sí, sin duda. Además yo creo que uno a cierta edad tiene que tenerlo en cuenta. Creo que lo vamos teniendo todo más presente. Sí, ¿no? sí, tal cual. Y bueno, a raíz de eso viene alineado un montón de cosas en la vida, ¿no? Los cambios no son de un día para el otro. Es decir, hay que tener claro que los objetivos se consolidan en el largo plazo. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Y eso, estando en una empresa de alimentación, porque ya no son un frigorífico, no, una empresa obvio. de alimentación, ¿eso también te hizo ver algo distinto de cara a la empresa? ¿Cómo encarar algunas cosas? Sí, sí, sí. Sí, nosotros estamos trabajando en muchos productos con líneas, la línea Permi, que es una línea que empezamos a trabajar mucho lo que es la baja de sodio. Ya venimos bajando el sodio en todos nuestros productos y tenemos una línea con un menor contenido de grasa y eso ayuda también a que empiece a haber cambios de hábitos en los consumidores, que lo venimos viendo en los últimos años. Un consumidor mucho más racional, un consumidor que busca lo mejor para él y bueno, obviamente, lamentablemente en este contexto país, la cuestión económica pesa muchísimo, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Eso hace que el consumidor quizás no pueda acceder a todos los productos que quiere. Ahora, cuando venía para acá, una de las cosas que pensaba era, habíamos quedado en hablar de los 100 años, que este año van a cumplir 100 años, sí. Pero estamos en un contexto complicado, complejo, y pensaba en la figura de Roberto, de tu Por padre, supuesto. ¿no? Digo, un tipo que fue un dirigente, creo que fue el último dirigente de una relevancia y con un impacto nacional, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso? Hoy ves que faltan dirigentes y es más, estás viendo ahí cómo suena tu nombre, pero ¿cómo ves eso de un Roberto para acá? Yo creo que hay, estoy convencido que se produce un hueco después de esos dirigentes tan fuertes como Roberto, como fue Boglione también en su momento. Hay una camada de dirigentes que ya no están y que generaron ese vacío que yo creo que se va a ir llenando con el tiempo. Pero son dirigentes que marcan huellas, son dirigentes que marcan un rumbo. En el caso de Roberto, una persona que no tenía ningún tipo de compromiso político, económico, y tenía la valentía y la fuerza para decir lo que pensaba. Y eso generaba mucho miedo también en algunos sectores políticos, porque al no tener ningún tipo de necesidad del Estado en la cuestión económica o para el funcionamiento de su empresa, le daba la libertad de decir lo que quería con un grado de inteligencia increíble. Es una persona a la cual sigo admirando muchísimo. Los otros días encontré un artículo de él, del diario La Capital del año 2008, donde hablaba del grave problema del narcotráfico. 2008. Hoy, lamentablemente, y mucho de lo que dice en ese artículo, se está dando a pasos rapidísimos. Él ya hablaba de la cuestión Colombia, y bueno, hoy ya estamos quizás en algunos aspectos peor que algunas ciudades de Colombia o de México. Ahora, para un dirigente uno ve, por un lado me acuerdo a Cristiano Ratazzi golpeando sobre la mesa del OIA diciendo yo soy dueño, usted es gerente, y por ahí nos animan a decir cosas que hay que decir. Y eso uno ve que la dirigencia, por ahí los empresarios, además, también pienso, estamos hablando de narcotráfico, pero hay problemas con la CIRA, o sea, también tenés hacia el interior de tu empresa un montón de problemas. ¿Cómo llevar eso a tratar de ser dirigente, ¿no? Porque tenés mirar hacia adentro y todos los días algo distinto, y ser dirigente. Hoy escasea el tema del dueño dirigente, ¿no? Yo creo que escasea y tengo mucha esperanza en los sub-30. En los sub-30. Sub-30, no sí. sub-40. No, yo creo que viene una dirigencia mucho más horizontal, mucho más colaborativa. Ajá. Creo que viene un grupo de chicos que con ese empuje, lo estamos viendo en las empresas de tecnología que explotan para bien en todo esto. Yo creo que viene un grupo de dirigentes con un grado de compromiso distinto en el equilibrio entre el trabajo, la actividad gremial empresaria y la vida familiar. Creo que hay que buscar un equilibrio en la vida familiar, recreativa. Creo que hay que buscar un equilibrio por ese lado. Y bueno, esos chicos sub-30 lo tienen mucho más en claro de lo que los tenemos
los que tenemos un par de años más. Sin dar nombres, pero ¿ves a alguno así ya que decís, sí, los próximos años? Sí, yo creo que sí. Hay muchos chicos. Yo tengo mucha relación con chicos que tienen startup y ves un empuje y unas ganas. Y no solamente por su empresa, sino por la ciudad. Y vienen con ideas. Che, ¿qué te parece si hacemos un foro sin ninguna necesidad económica de parte de ellos por eso, sino como colaborar por la ciudad? Nuestra ciudad, nuestra provincia, es una provincia que está muy golpeada, la cuestión económica y la falta de liderazgo, tanto sea empresarial, como lo decías vos, y el liderazgo de los políticos nuestros dejan un vacío enorme. Y ese vacío alguien lo ocupa. Lamentablemente alguien lo ocupa. Y Santa Fe no tiene el peso a nivel nacional que tiene otras provincias de menor tamaño o de menor impacto económico para el país. Sí, bueno, vos sabés que el año pasado lo veía en AEA, que justamente decían, tenemos que renovarnos, tenemos todo alrededor de los 70, y había una sola rosarina. O sea, digo, de Santa Fe, digo, eso años atrás, y uno lo ve, no por comparar, volver a esa vieja pelea Córdoba-Santa Fe, pero falta una reconstrucción también del lobby bien entendido. Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. El lobby cordobés siempre fue superior al lobby santafesino, eso no cabe duda. En el buen sentido de la palabra lobby. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho y empujar a estos chicos sub-30 a que empiecen a generar ese lobby para nuestra región, no me cabe duda. Cuando hace unos años atrás hacíamos una nota y decían vamos a ir a los 100 años hacia una empresa alimenticia, ¿no? Sí. Pero pensar a largo plazo Argentina complicado. ¿Se cumplieron esos objetivos? Porque han invertido, o sea, están con 6 plantas. ¿Se han cumplido esos objetivos ya este año que se vienen los 100? El tramo de un plan estratégico, lo importante es como viajar hacia una ruta determinada. Uno dice, bueno, vamos a ir a Buenos Aires. Y los cambios climáticos, los movimientos que pueden ser los cambios económicos, días de lluvia en el camino, ese trayecto largo nos hace que quizás tengamos que frenar, ir más despacio o acelerar en algunos momentos determinados. En nuestro plan estratégico cumplimos muchos de los objetivos, pero lo importante es que llegamos a donde queríamos llegar, quizás con no todas las tareas hechas por el contexto país, pero sabemos que a dónde vamos. Y eso es lo que nos falta a los argentinos a nivel nacional, tener un rumbo marcado. ¿Qué queremos ser como país? Es decir, queremos ser un país, como se dijo en un momento dado, el supermercado del mundo. Ok, trabajemos para eso. No vamos a ser un país de tecnología, quizás de primera línea, hoy no están dadas esas condiciones. Tenemos que aprovechar los recursos que tenemos, no solamente los recursos naturales, sino los recursos de gente. Hoy tenemos muy buena calidad de profesionales en Argentina, muchos están yendo, pero hay que tratar de generar esa relación entre la educación y la economía. ¿Para qué país queremos apuntar a futuro? Ahora, esa discusión del supermercado del mundo, estaba pensando, uno ve los números y hemos ido hacia una primarización en muchos Totalmente. sectores. Es decir, somos netamente un país de commodity y eso se sufre permanentemente. Caso de Chile tiene un fondo anticíclico del cobre. Nosotros no tenemos ningún fondo anticíclico. Es decir, fondo anticíclico son dólares acumulados que tiene el gobierno. Modelo Noruega también. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el cobre tiene una fluctuación muy grande y en algún momento hasta quizás se reemplace por otro material. Ellos no lo saben, pero tienen un fondo anticíclico. Nosotros no tenemos ningún fondo anticíclico generado por las exportaciones de los commodities nuestros. ¿Qué nos ayudarían a, en algunos momentos determinados, poder usar ese fondo para, si hay alguna variable muy grande en el precio, para poder usarlo para las necesidades del país? Pero bueno, hoy nos está dando eso y de vuelta, no estamos hablando... No tenemos planes, yo lo dije ya otras veces, no hay un plan económico, tenemos medidas económicas, no hay un plan económico en claro para nuestra Argentina. Entonces, hoy asume un gobierno determinado, pone un parche, deja bombas a futuro, asume un nuevo gobierno de otro partido y pasa exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos establecer entre todos los arcos, el arco político, el arco empresario, ¿qué queremos como país y hacia dónde vamos a ir como país? Y después de ahí podemos tener variables, pero ya sabemos que vamos para Buenos Aires, vamos para Córdoba en ese plan como país. Y podemos tener algunos desvíos, sí, pero no vamos a dar la vuelta y vamos a ir para el otro lado. Ahora, leí una nota en noviembre
que habías dado a un medio porteño, decía que la industria estaba siendo cada vez más difícil tener 2 dígitos, ¿no? Un crecimiento de 2 dígitos. Digo, con la inflación y todo eso, ¿cómo se explica? ¿Es la competencia? ¿Qué es lo que...? Porque uno ve, estamos con 100% de inflación por un lado, y por el otro las empresas diciendo tenemos dificultades. ¿Ves que eso es más allá de la inflación, eso del crecimiento que hasta ahora tenía el sector? Yo creo que hay 2 cosas necesarias para una empresa, es el crecimiento y la rentabilidad. Entonces, en ese crecimiento, hoy cuesta muchísimo ganar mercado interno, hay que ser sumamente competitivos, puertas para adentro, optimizar la maquinaria, la baja de costos, pero no es fácil con las variables económicas y con una inflación disparada. Hoy obviamente no hay ningún tipo de acceso a ningún tipo de crédito lógico, porque todos buscan un crédito a tasas fijas, no existe. En pesos menos, y salir a buscar obligaciones no es para todo tipo de empresas. Es decir, una pyme hoy no puede presentarse a buscar obligaciones. Una pyme necesita el crédito para poder invertir. Las grandes empresas tampoco tenemos acceso al crédito, porque son tasas irrisorias. Entonces se genera esa inversión con flujos propios. Con lo cual va mucho más lento. Por supuesto, digamos, exactamente, ¿no? por la propia generación del flujo. Ahora, necesitamos nuevamente, lo que venimos diciendo, un plan económico en donde vamos a ver cómo hacemos para bajar esta inflación y cuáles son las expectativas que vamos a generar. Acá la inflación está dada por múltiples factores, pero creo que uno de los más importantes es la desconfianza hacia el peso argentino en todos sus aspectos, ¿no? Lo que lleva atrás del peso argentino, la política, las medidas económicas y no los planes económicos. Igual hay un alto grado de marginalidad en el sector de la alimentación y en el nuestro principalmente. Hay empresas que no tienen otra forma que la marginalidad. En los pequeños emprendimientos, la mayoría son todos marginales o gran parte de su facturación es marginal. Y eso también hasta trae problemas de controles sanitarios. Bueno, veíamos el caso hace poco, ahora la gripe aviar. ¿Cómo crees que puede impactar eso en el mundo de las carnes? Y digamos, nos van a estar viendo consumidores, ¿no? Digamos, estamos viendo un impacto, al menos en otros países, todavía en Brasil no, pero que encima es desarrollador de tecnología de aviar. ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Qué puede pasar este año? ¿Qué están viendo desde Paladini? Nosotros creemos que, hablamos de proteínas, si querés, como la carne como proteína. Creo que la necesidad de la proteína va a seguir creciendo. Y este problema que está pasando, que por suerte no es un problema que pasa al humano, esto es un problema que va a generar aumento de precios. Va a haber una presión sobre los consumos de carne vacuna y obviamente la carne de cerdo. No tenemos capacidad de reacción los productores de cerdo. Paladini es el mayor productor de cerdo a nivel nacional. No tenemos esa capacidad de decir, bueno, de golpe empezamos a producir más cerdo. Es un ciclo biológico y esto va a generar una mayor demanda que va a traer aparejada incremento de precios. Para nosotros, como consumidores para la elaboración de productos en la carne de cerdo, como para el consumo de carne de cerdo que la gente lleva a su horno, a su parrilla, ¿no? Eso va también, porque a la salida del pollo, que quizás el impacto sea importante, va a traer un aumento de precios. Ahora estamos a un año de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y se hablaba en ese momento de oportunidades y debilidades, ¿no? Argentina, con el escenario que tiene, me decías, exportar encima con este dólar y tal, complicadísimo. Todos están pidiendo un dólar, bueno, el dólar Malbec, el dólar soja, complicado, y encima un mercado interno que parece golpeado, ¿no? Por la situación en general. Yo creo que Ucrania nos abrió una posibilidad a nosotros como país. Ucrania es uno de los grandes productores de grano. Las tierras de Ucrania son quizás de las mejores del mundo. ¿Estuviste? No estuve. No tuve la suerte de conocer. Me encantaría ir, pasado esto,
me encantaría conocer porque es una zona realmente muy atractiva por todos sus aspectos. Bueno, y es una de las mejores tierras del mundo. Nos abrió una posibilidad a nosotros de poder ingresar con commodities. Los precios internacionales tuvieron sus vaivenes. Y en el tema de exportación de carne de cerdo también teníamos una oportunidad, pero el tipo de cambio obviamente no nos ayuda. Las retenciones también hacen su parte. De vuelta, no podemos estar haciendo, si vamos a un acto a los globos de carnaval, no podemos sacar el dólar globo de carnaval. Me parece que son parches de vuelta a lo que veníamos haciendo antes, porque mañana lo invitamos a más acá y sacamos el dólar cerdo. Entonces, no son reglas claras, no son reglas que se sostienen en el tiempo. Son parches que en algún momento van a fallar. Y eso puede traer graves consecuencias. Tengo varias ventanas. Quería profundizar primero con el tema de la historia. Digo, cuando de los 100 años, y hay una frase que me quedó grabada hace unos años atrás, que el apellido es la marca, y están de boca en boca. Entonces, digo, en todo sentido. En todo sentido. Y que como que era una responsabilidad también, ¿no? Porque por supuesto, el boca en boca uno sigue comprando, sigue yendo. Pero ¿tenés algunas anécdotas? Digo, porque con 100 años supongo que tenés unas cuantas. Hay muchas, ¿no? Historias del apellido. Primero, muchos piensan que no era un apellido. Bueno, después se empezó a saber. No hay muchas empresas, creo que Coto puede ser la otra, que no es un productor de alimentos, pero no hay empresas a nivel nacional de consumo masivo que porten su apellido en la marca. Y bueno, eso genera todo tipo de preguntas, de conocidos. Y uno de chico ya vivió con eso. Yo, después desde que yo nací, para mí la marca es, ¿no? El apellido y la marca. Y en eso uno va imaginando cosas hasta que empieza a conocer la empresa. Más que anécdotas sobre el apellido, yo tengo anécdotas con mi padre, por ejemplo, de venir a la empresa los domingos a revisar las cámaras de los secaderos. Y era toda una aventura para mí en ese momento. Yo tenía 8 o 9 años y era como entrar a un lugar, para mí era un parque de diversiones, ¿no? En ese momento, entrar a cámaras llenas de salames o de jamones colgados. Realmente era una salida muy linda con mi papá. Veníamos con mis hermanos y bueno, recorrer la empresa en ese momento. Y para mí era todo gigante a esa edad, ¿viste? Cuando uno vuelve de chico a alguna casa que estuvo de chico y vuelve de grande y como que perdés esa noción del tamaño. Y gracias a Dios todavía me sigue sorprendiendo el tamaño de esta compañía que forjaron nuestros antepasados. ¿Pero dónde crees que está en la parte de la historia que la empresa hizo un clic y decís, a partir de acá somos otra cosa? De hacer el local que está acá al frente y tal, o cuando recorríamos decir, bueno, acá estaba el origen. ¿Cuándo crees que la empresa hizo el clic? Yo creo que fines de los 80 y la década del 90 fue un clic importante para la empresa. ¿Qué fue clave ahí para decir esto es un cambio? Y las inversiones que se hicieron en ese momento fueron inversiones muy fuertes. Y también la conducción que tenía la compañía en ese momento también. Al contrario, el mérito es de los directivos de ese momento. Es una empresa que sigue siendo 100% familiar. Y que como ese apellido, como decíamos antes, que pesa tanto, también generas un grado de responsabilidad, porque está tu apellido, está los años de compañía, que son 100 ahora, van a ser 100, y también pesa muchísimo el ser local. Entonces, todo lo que haces, lo haces con mayor responsabilidad. Todo lo que comunicás, lo haces con mayor responsabilidad. Mi hijo vive acá. No nos podríamos permitir contaminar el río Paraná, por ejemplo. La planta de efluentes se hizo hace muchísimos años, donde ni siquiera se hablaba en ese momento de efluentes. Y se sigue manteniendo y se sigue trabajando para minimizar. Tenemos certificaciones de medioambientales, porque vivimos acá. Es decir, este es nuestro lugar. ¿Y cómo lo explicas? Digo, a mí me pasa, viajo, entrevisto muchos empresarios y una de las cosas que te preguntan es, ¿qué está pasando? A vos seguramente más todavía, y además porque hay decisiones de inversiones, o sea, manejan millones, o sea, es muy distinto a lo mío que son preguntas, pero
¿Cómo lo trabajas eso? Porque cuando te preguntan, además estás, como decís, en una zona de conflicto, ¿cómo lo transmitís esto y decir, me estoy quedando acá? Es una opción de vida. Uno puede decir, podría irse a vivir a otra parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero distinto es cuando es tu plan de vida. Esto lo hablaba yo con mis amigos. Una cosa es tu plan de vida y me voy a ir a vivir a Ibiza cuando cumpla 55 años y me voy a poner un bar en la playa y no me importa lo que pasa en la Argentina. Ese es mi plan de vida. Está perfecto. Distinto, y es muy feo, independientemente de tu situación económica, es cuando te ves forzado a irte. Cuando te estás exiliando. Eso es terrible porque yo no me quiero ir de Rosario. No está en mi plan de vida irme de Rosario. ¿Y ves ese impacto en lo económico? Por supuesto, sí. Yo creo que sí. ¿Muchos amigos? Tengo muchos amigos, hijos de amigos que se están yendo de la Argentina. Y no solamente porque voy a ganar en dólares, sino es de vuelta, reglas claras, estabilidad. Vos decís, España, Italia, Estados Unidos, ¿qué tienen en común? Reglas claras. No hay vaivenes de movimiento de reglas ni económicas ni políticas. Obviamente que tienen errores como todos, criticables como todos, pero tienen cosas que ya ni se discuten. ¿Y eso es lo que te está llevando a lo que está circulando de Pablo Palladini candidato? Es algo que creo que ayudaría mucho a poder aportar desde la visión empresaria, independientemente de la candidatura. Uno trata de aportar siempre a los dirigentes políticos que les cuesta a veces escuchar a los empresarios. En realidad les cuesta escuchar a la gente. A la sociedad en general, ¿no? Totalmente. Creo que estoy convencido de que muchas veces parecería que le ponen un chaleco cuando te nombran diputado, te ponen un chaleco o ¿viste esos trajes todos blancos? Y no percibís más la realidad en algunos casos. Ahora, en el 2015, muchos se sumaron al PRO, muchos empresarios, que después varios se fueron, decepcionados y tal. Y vos ahora planteás 2023 y son ya menos. Ahí te ves, o sea, ahí aparece algo de lo de tu padre, decir, bueno, no como dirigente empresario, de gremial empresario, sino ya un dirigente político desde la mirada empresaria, y por eso estás ahí viéndolo. ¿Ya está definido? No, todavía no está definido. No está definido. Lo estoy hablando mucho con la familia. Tengo un apoyo de mis hermanos, de mi madre. Yo pensé que creí que todo lo contrario. No. Pero no por... No, obvio. Digo, porque la política es barro también, ¿no? Por supuesto. Obvio que pesa muchísimo el apellido, en el sentido de, si voy a hacer esto, tengo que hacerlo en una forma increíble para no salpicar el apellido, para no salpicar a la empresa, pero no está definido y me preocupa mucho cuestiones de la inseguridad, el tema del narcotráfico. Acá hay que armar equipos muy sólidos y de gente capacitada en cada tema, no solamente en lo económico o en lo político. Acá hay que traer especialistas internacionales para analizar la situación de Rosario. Lo de Rosario no es un tema de un búnker, es un tema que es transversal ya a la sociedad. El tema del narcotráfico atraviesa todo, no atraviesa a un sector determinado. Esto es, yo doy un ejemplo, ¿no? Es como que Rosario se inundó con agua de 30 centímetros, digamos, la profundidad que quieras. Y si vos sos gobernador, yo diría, bueno, ¿cómo saco esta agua de Rosario? Entonces, bueno, se la llevo a San Nicolás, se la llevo a Buenos Aires, y el de Buenos Aires te va a decir, yo no la quiero acá. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa agua que es el narcotráfico en la ciudad de Rosario? ¿Vamos drenándola para que nadie se dé cuenta hacia otro lugar? Una vez que se instalan este tipo de organizaciones, es muy difícil poder sacarlas. Y cuando ya se adaptaron al lugar, cuando ya tienen su mecanismo aceitado, se hace imposible sacarlas de un día para el otro. Entonces acá hay que hacer acciones de corto plazo, que son medidas drásticas, y hay que hacer acciones de mediano y largo plazo. Y una de esas es la educación. Acá necesitamos niveles de educación que mejoren y que esas personas puedan tener acceso a esa educación y que vean que hay un mundo distinto, que no es solamente el narcotráfico o el menudeo. Yo a veces lo veo que está en la escala del negocio de la violencia y el dinero fácil que aparece ahí,
es muy difícil hoy, hasta el referente barrial ha desaparecido respecto al referente. Claro, el típico referente barrial, sí, sí. ¿No? Digo, es complejo. Y pensaba, cuando te escuchaba, ¿en qué modelo te ves? Digo, más allá de la definición, digo, ¿es en un Macri el padre y el hijo que decide ser presidente o hay alguna otra figura? No sé, pensaba en otros a nivel global que también se han volcado a la política. ¿En quién te mirás o decís, mira, este es el modelo, más allá de las líneas políticas de cada uno? De cada uno. Es decir, me está inspirando esto. Lo de Mauricio Macri es admirable en algún punto. Él podría haberse quedado tranquilamente o en Boca o realizando su cuestión empresaria. Creo que tiene que haber mucho de vocación en esto. Y cuando uno habla con esas personas, notás esa vocación por el bien común, independientemente después de los resultados, porque la predisposición puede ser la mejor y después terminás con resultados que no son los mejores. Pero esa vocación yo la admiro no solamente de dirigentes, la admiro esa vocación de gente que trabaja con nosotros, esa pasión que ponen por lo que hacen, y eso te inspira a tratar de cambiar y mejorar, porque acá hay que mejorar para todos, no solamente para un sector. Las necesidades de la provincia es para todos, arrancando desde, como te decía, la educación, las fuerzas de seguridad que están totalmente devaluadas. No todos son un problema. Hay gente que quiere hacer las cosas bien y las quiere hacer muy bien. Hay sectores que lo hacen muy bien. Después tenemos los vaivenes del político de cambio de ministro de seguridad. Cada tanto vuelan los ministros de seguridad por algún hecho puntual. Pero acá tenemos que hacer un cambio radical para todos. Y la inspiración viene muchas veces de esa gente o de algunos actos que vos ves de esas personas que son admirables. En el caso de Macri, perdón, es una persona que es admirable por su vocación política. Ahora, dijiste, tus hermanos están de acuerdo, tenés también la figura familiar de haber trabajado también en la política gremial empresaria. Ahora, ¿qué dice tu hijo o tus hijos? La familia, digamos, hablabas de los sub 30 y le tenés mucha fe, pero ¿qué te dice? Mi hijo tiene 14 años, Julián, y... Es muy distinta, ¿eh? Sí, Yo tengo un hijo de 14 también y... Es un chip totalmente distinto. Por supuesto, por supuesto. Él está en algún momento que sí, otros momentos que no. Y él me parece que no creo que esté tan convencido de que me meta. Es un chico que le encanta el tema político. Me asombra porque me nombra países que a veces hasta me cuesta recordar dónde están. Y me habla todo el conflicto internacional y es una persona que tiene esa pasión por la política internacional, así que esperemos que el día de mañana estudie algo relacionado a eso. Volviendo a la empresa, llegamos a los 100 años. ¿Y hacia adelante? Hacia adelante hay un camino que tiene que trazarse. Estamos trabajando en eso. Nos estamos consolidando como una empresa de alimentos. Eso es importantísimo para nosotros. La diversidad de productos que hoy ofrecemos es muy amplia. Estamos trabajando con la línea de pastas, con la línea de discos de empanada, tartas. Quizás no parece importante para el común de la gente, pero para nosotros es un cambio cultural. Totalmente cultural. Estamos con quesos, con empanados de pollo, hamburguesas vegetarianas. Eso hace que uno empiece a cambiar un poco el chip de ser un productor solamente de proteínas cárnicas y empezar a abrir el abanico de productos, que tenemos un rombo que por estos 100 años de trayectoria puede ampliarse a más productos de alimentos. Eso estamos convencidos. Pero que, por ejemplo, verduras, o eso ya es un terreno... Podría trabajarse en un mix de verduras con carne, ya productos listos para comer, productos congelados. El tema del congelado es enorme para trabajar. El problema del congelado son las crisis económicas. Y acá los ciclos de crisis son más cortos, entonces trabajar el congelado es todo un tema de cómo llegar a la mesa del consumidor. Me quedé algo... Volviendo, decías, cuando hablábamos del problema de la gripe aviar y tal,
el tema de la trazabilidad, el tema del trabajo de la inteligencia artificial, ¿están haciendo algo en eso, en ese campo, digamos, hacia adelante? Sí, estamos trabajando, lo que nosotros decimos, todo lo que es la cultura digital, que hay cosas que ya escapan muchas veces al conocimiento rápido de uno. El sector de tecnología nuestro es un sector que está trabajando en la digitalización de la empresa. Es un camino muy bueno y es algo que no es un proyecto en sí, sino es un cambio. No es un proyecto que empiece y se termina, esto va evolucionando y cada vez más rápido y con mejoras permanentes. Sí, estamos trabajando en eso. Sí. Y decías que le tenías mucha fe a los sub-30, a las startups. Ahí hay un montón de proyectos dando vueltas. ¿Ahí están jugando algunas fichas más? Sí, nosotros estamos analizando muchas. En forma personal sí me gusta mucho y estoy interviniendo en algunas de ellas. ¿Y dónde estás viendo? Más allá de decir la empresa, ¿por dónde ves? Hablamos de inteligencia artificial, pero el tema sobre la salud humana y tal. ¿Dónde estás viendo por dónde va? Yo creo que vamos a un camino de empresas, estoy hablando a 30 años vista quizás, a empresas de tamaño de entre medianas y pequeñas. Las grandes corporaciones van a ir siendo cada vez menos. Los consumidores de todos los rubros necesitan empresas que se sientan identificadas. Ellos necesitan, el consumidor necesitamos sentirnos identificados con esas empresas. Y cuando la empresa sea más cercana y más humana, uno va a aceptarla más como consumidor. Creo que el futuro va a pasar mucho por ahí. Me sorprende porque uno ve una concentración del capital en ese sentido de corporaciones que después tienen participación. Uno ve BlackRock y participa en todo. 150.000 empresas. Sí, totalmente. Pero, ¿vos ves que eso se desarma o es ese formato de participación? Puede quedar algunos grupos grandes, pero me parece que el camino son llamémoslas pymes. Creo que ese es el futuro. A 30 años vista, para mí ese es el futuro. ¿Y vas por el lado de la biotecnología, sí, ciencias de la salud en tus apuestas o inteligencia artificial, ambas? Hay un poquito de inteligencia artificial, mucho de trazabilidad en productos, en commodities. Hay mucho para trabajar ahí y Argentina tiene un potencial enorme para trabajar por ese lado. ¿Y cuál es el proyecto que más te dice, le tengo fe a esto? Hay un proyecto, por eso todavía es un proyecto, y bueno, lo venimos hablando, que es sobre inteligencia artificial aplicada a consumidores en este caso sería de cuidados de la salud. Ah, mirá. ¿Y eso cómo te llega? Porque te dicen, la plata llama a la plata. Sí. ¿Y te llegan o vos, digamos, vas viendo? Algunas cosas llegan y lo más importante es saber decir que no. Ajá. Difícil, ¿no? Sí, es muy difícil porque mucha gente imagina, son muy seductores esos jóvenes sub-30 que vienen con proyectos y lo que te decía antes, esa pasión, esas ganas. Y bueno, a veces decir que no es duro, pero hay que decirlo que no. Y lo otro es entender el negocio. Pero ¿y cuánto es de intuitivo y cuánto es de números ahí? Porque son proyectos... Es apuesta. Y toda decisión en la vida termina pasando por el estómago. Toda. Vos podés hacer los números que quieras. Los números que quieras. Vos te viene una inversión y te da un retorno bárbaro y no te gustó algo y a veces hay que hacerle caso al estómago. De vuelta, hay que hacer los números. ¿Y alguna vez le erraste? ¿No le hiciste caso al estómago y le erraste? Sí. Sí, pero bueno, es parte del negocio. Es parte del negocio. Uno termina errando no quizás por el proyecto en sí, sino porque erraste con la gente. Y ese es un tema, ¿no? Hoy, yo siempre digo, las empresas sin la gente no son nada. Esta empresa sin su personal, sin su gente, son un montón de fierros doblados. Y la que hacen a las organizaciones son las empresas. La que hacen a las organizaciones son las personas. Entonces, sin las personas no podemos funcionar. Y con el expertise de cada uno, siempre digo, las empresas tienen su propio ADN. A mí me llevas como dirigente de otra empresa y fracaso seguro si no me adapto a esa empresa. Tengo que adaptarme. Entonces, cuando vos incorporás dirigentes, gerentes, mandos medios, tiene que haber una adaptación. Pero has cambiado, digamos, por esto decís, estás viendo un modelo de empresa diferente. Sí. Estás mirando proyectos distintos. Eso hacia la cultura de Palladini, hacia el interior, ¿también se va permeando? Sí, totalmente. Tiene que ir cambiando la empresa. Hay cosas que se hacían hace 30, 40 años que hoy no se hacen más.
Entonces, esos cambios, algunos son paulatinos y otros son bruscos quizás, hacen que la empresa se vaya adaptando, pero su ADN sigue siendo el mismo. Es decir, su base de ADN sigue siendo la misma. La adaptación el camino del triunfo es la adaptación en esto. Cuando venía para acá, supongo que pensabas que te iba a hacer algún tipo de pregunta. ¿Hay alguna que no te he hecho que decís, mira, creía que me iba a preguntar sobre esto y no me lo preguntó? No, quizá algo de la cuestión regional como empresa, ¿no? Somos una empresa que estamos en todo el país, que damos una calidad de servicio. Hoy mucho del negocio pasa por la calidad del servicio. Más que el producto en sí. Creo que sí. Sí, estoy convencido. Nosotros somos una empresa de servicio, porque sin tener camiones propios, somos el segundo mayor transportador de alimentos refrigerados de la Argentina. Eso es servicio. O sea, no estás en el negocio logístico. No estamos, es decir, no tenemos camiones propios por muchos motivos. Uno tiene que dedicarse a saber lo que sabe hacer y lo que uno no es su core, tiene que terciarizarlo, como en este caso el tema de camiones. Temas sindicales es un tema también muy complejo, pero en este caso es terciarizar, dárselo al que sabe. Uno termina pagando una tarifa y después, entre comillas, se olvida del tema. Pero ¿no? Ahí es como elegir, justamente hablamos Por sobre supuesto. la trazabilidad, es todo un tema, ¿no? Son todas las empresas que trabajan con Palladini en su ámbito, son la mayoría pymes. Nosotros estamos rodeados de pymes. ¿No? ¿Y cuánta gente está en Palladini, como decís? Y todo eso, el mundo que lo rodea a Palladini. Y hoy, entre propios y terceros, somos arriba de 5.600 personas. Entonces, es mucho el abanico de ¿Y en la región, acá puntualmente en la zona de Rosario? Y en la zona de Rosario estamos en las 2.000 personas, más o menos, 2.500. Sí, antes de terminar, pero me acordaba una de Paladar en Funes, veo que están ahí, ¿hay algún otro proyectito nuevo? Hay un proyecto dando vuelta, que es un proyecto que se está terminando enfrente al Liceo Aeronáutico, y bueno, ahí vamos a tener un localcito. Pero Paladar es un negocio de imagen, no es un negocio en sí mismo. Va muy bien. Que veas mucha gente no quiere decir que te vaya muy bien. Puede haber mucha gente. En el 2001 había mucha gente en los bancos y no le iba bien a los bancos. Pero no, la realidad es esa, que es un negocio de imagen, fundamentalmente de imagen para mostrar todo el producto. Obvio que la carne es el gran atractivo. O sea, no están pensando en como hay otros desarrollos de carnicerías boutique con marca propia. Una cosa es nacer como un productor de carne y tener un negocios a la calle, que puede ser terciarizado, franquiciado o propio. Y es muy distinto el volumen que manejamos nosotros, que es enorme en kilos. No podríamos nunca trasladarlo a negocios propios. Porque el negocio de Palladini es vender a intermediarios, que son obviamente los supermercados, negocios de proximidad, para que lleguen al consumidor final. Entonces no podemos estar de los dos lados del mostrador, ser productores y además, llamémoslo, los paladares inundando la ciudad, ¿no? Eso es inviable. Son un negocio del cual es una imagen que queremos mostrar de todos nuestros productos, que muchas veces algunos consumidores nos reclaman, no consigo tal producto. Y bueno, hay necesidades de mejorar nuestro canal de distribución, pero la clave está en que es un negocio de imagen. Bueno, me queda un poco lejos, pero bueno, se consigue. La verdad que es muy buena la carne, que bueno, tiene ya como decís, su branding logrado, ¿no? Sí. Bueno, el corte de cerdo fresco envasado es un camino que estamos transitando y que tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.